Lo hacemos con cámaras. Sí, como sea de su agrado. Ya, sí, si quieres, si ustedes están sin cámara, también pongo sin cámara. Ya, listo. Ya, de acuerdo. Ok. Primera pregunta, señor Burga. En su opinión, ¿qué tan importante es el conocimiento de la entidad y el entorno? Ahora vamos, de acuerdo a la NIA 315, en lo que es la identificación, medición de las provisiones y contingencias legales. Bueno, hay una norma internacional de auditoría que obliga a que las empresas, digamos, que los auditores tengan conocimiento de cómo funciona la entidad, cuál es el marco legal en el cual se desempeña, a qué industria se dedica, cuáles son sus principales clientes, cuáles son sus abogados, cuáles son los principales stakeholders. O sea, hay mucha información de la entidad y de su entorno y de la industria que es importante conocer para poder entender, digamos, qué riesgos puede afrontar la empresa y si estos riesgos están siendo adecuadamente monitoreados y reflejados en los estados financieros de una compañía. Y en ese contexto, sí, definitivamente, siempre las provisiones de contingencias, no solamente legales, sino de otro tipo, son muy relevantes por el impacto que pueden tener en el corto plazo o mediano o en largo, dependiendo de qué tan, digamos, complejo sean estas contingencias y cómo se vayan a resolver, digamos, ya sea favorable o desfavorablemente a la empresa. Entonces sí es importante saber el entorno, qué regulaciones legales son las que, digamos, existen para la empresa y para la industria, ¿no? Digamos, y sobre todo a veces hay casos muy específicos de las empresas, pero también hay casos que son, que afectan a toda la industria. Entonces, muchas veces lo que pasa en una empresa minera es que lo que saben que está sucediendo en otras empresas también puede replicarse en sus empresas. Por lo tanto, conocer qué está pasando en el sector también es de mucha ayuda para identificar si es que va a haber un problema a futuro en la empresa, si es que tiene la misma transacción o la misma casuística, ¿no? Y obviamente, dependiendo cómo se va resolviendo en las otras empresas de la industria, eso también te va a ayudar a que tú puedas medir apropiadamente la contingencia, si es qué tan factible es que tú puedas defender el caso, o si no es factible, pues ya estimar más o menos un monto de cuánto es lo que te va a costar resolver esta situación, ¿no? Entonces sí, efectivamente el entorno, el conocimiento de la entidad va a ayudar a identificar y a medir apropiadamente las provisiones de contingencias legales. Ok, sí. Y hay una consulta, por ejemplo, de los factores macroeconómicos, por ejemplo, legal, político, económico, social, ambiental y los tecnológicos, que son base para para cada industria. ¿Usted qué peso le daría o qué fuerza, cuál tiene mayor fuerza o impacto en la industria minera? Yo te diría los medioambientales, ¿no? Ujú. O sea, eso es lo que está teniendo mucho impacto actualmente. O sea, por ejemplo, las disputas que existen con Osinermin sobre si hay algún derrame de alguna sustancia que pueda afectar al medio ambiente, cómo se están manejando los cierres de minas, la problemática del agua, ¿no? Las disputas con las comunidades. Entonces, todo eso definitivamente es lo que está teniendo mucho más peso en las empresas mineras, más que los temas legales. Y te diría que en un segundo lugar, después de eso, o a veces disputando el primer lugar, o si no, en algunos casos es el primer lugar, son los sistemas tributarios, ¿no? Porque existen tantas interpretaciones que puede tomar la SUNAT que muchas veces las empresas no llegan a entender por qué la SUNAT toma ciertas posiciones y a veces es complicado defenderse y se llega a un punto en que para que se pierden las instancias de la SUNAT, se va al tribunal fiscal y se pierde en el tribunal fiscal
y tienes que irte al Poder Judicial, y para irte al Poder Judicial tienes que pagar toda la deuda, y eso implica pues un problema financiero para las empresas, ¿no? Entonces, yo te diría que muchas veces el tema tributario está en primer lugar disputando con el medio ambiental ese lugar, ¿no? Claro, sí. Ok. Continuemos. ¿Considera que la identificación y valorización del riesgo sobre incorrecciones materiales puede impactar en la provisión de contingencias legales? Sí, bueno, definitivamente, si tú identificas una contingencia, lo primero que tienes que es ver si esa contingencia, qué grado de probabilidad Exactividad. tiene. Claro. Ujú. Si es una, perdón. Sí, sí, el grado de probabilidad. Sí, el grado de probabilidad, porque si estamos hablando de una contingencia remota, entonces no hay mayor problema, pero si estamos hablando de una contingencia posible, tiene un grado de probabilidad de ocurrencia más alto, y si bien es cierto no tienes que provisionar nada, tienes que revelarlo en los estados financieros, y en el caso que sea una contingencia probable, ya no solamente implica una revelación, sino también un registro, una estimación de la provisión y un registro de la misma. Entonces, sí, definitivamente la identificación de una contingencia impacta de todas maneras en los estados financieros, ya sea como una revelación o una provisión, en el caso que sea posible o probable respectivamente, ¿no? Sí, claro. ¿Considera que un correcto seguimiento sobre los sistemas de control interno influye positivamente en la medición y previsión de contingencias legales? Bueno, en general, el correcto seguimiento e implementación de un sistema de control interno influye positivamente no solamente en la medición y provisión de contingencias legales, sino en general en toda la empresa, ¿no? Claro. Porque el control interno no solamente se circunscribe a las contingencias legales, sino también se circunscribe a toda la operatividad, ¿no? De cómo estimas una provisión, de cómo todos los temas de deterioro de activos, de registro de los inventarios, registro de los activos fijos, cierre contable, o sea, tiene impacto general en toda la organización, en toda la empresa, y en la fiabilidad y generar fiabilidad de los estados financieros. Un buen sistema de control interno, pues hay muchas dudas de que los estados financieros que pueda estar emitiendo la empresa son razonables, ¿no? Sí, sí, en realidad sí, tiene un buen punto de posición. Ok. ¿Cuáles son las provisiones relacionadas al ámbito legal, ¿no? Más comunes que usted ha podido ver en su experiencia en las compañías mineras? Bueno, las provisiones estrictamente legales tienen que ver con disputas con las comunidades, digamos, terrenos, en los cuales se está en los cuales se está llevando a cabo la explotación eh, minera, ¿no? Disputas por ejemplo, el uso de las tierras, quién tiene derecho de paso sobre ciertas propiedades, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con Tintaya, ¿no? Lo que pasa con diversas empresas que están disputando sobre el uso del agua, el uso de las tierras, el uso del usufructo de las tierras, que es paso de derecho de paso de ciertas, de las empresas mineras sobre ciertas propiedades, ¿no? Por ahí va, ¿no? El tema estrictamente legal, porque hay otros temas, ¿no? Que son ya medioambientales, hay temas tributarios, hay temas, digamos, laborales, hay una serie de disputas, ¿no? Pero, digamos, todo lo legal es básicamente disputas con las comunidades mineras sobre uso de tierras y derechos sobre eso. Sí, claro. De esta consulta también hacen las sanciones que nos viene comentando ya en nivel tributario y nivel Ujú. medioambiental, ¿no? Que es básicamente con las organizaciones que regulan Sí, los mismos ámbitos, ¿no? sí.
Sí. Ujú. Ok, considera que las regulaciones, como ya le venía comentando un poco, las ambientales, laborales o ya sea tributarias, ¿son exactas y lógicas o existen ciertos puntos vacíos que mejorar? Bueno, yo diría que más que exacto y lógico, yo te diría que las regulaciones son las que existen. O sea, sean lógicas o no lógicas, exactas o no exactas, esas son las que existen en el país y esas son las que hay que cumplir, ¿no? Nos guste o no nos guste, estén mal hechas o bien hechas, ¿no? Por ejemplo, en el tema ambiental existen ciertas reglas sobre qué deben hacer las empresas mineras cuando abandonen las propiedades, sobre lo que es remediación ambiental, plan de cierre de minas, y eso hay que cumplirlo. En el tema laboral también, pues existe unas leyes laborales que todas las empresas, no solamente las mineras, tienen que cumplir sobre los derechos de los trabajadores. En el tema tributario, pues existe una ley del impuesto a la renta, ley del IGB, donde las empresas saben qué es lo que tienen que hacer, qué tienen que cumplir, qué requisitos formales digamos, y sustanciales tienen que cumplirse para no tener contingencias tributarias, ¿no? Pero más allá de que sean exactas y lógicas, digamos, son las que existen y hay que cumplirlas. O lo único tema por mejorar, pues, es lo que reclaman todas las empresas mineras en el tema medioambiental, que existen demasiados requisitos, demasiados temas formales que hay que cumplir, que las entidades, distintas entidades que dan autorización para que las empresas mineras puedan iniciar una operación o incrementar su producción, hay muchas entidades que están ahí dando vueltas, no se ponen de acuerdo, se duplican los pedidos, triplican los pedidos, se toma mucho tiempo para la aprobación, pueden pasar años de años y miles de documentos, miles de formatos. Entonces, lo que se pide mucho es la simplificación en todos los trámites para hacer mucho más amigable, digamos, una operación minera, ¿no? Igual en el tema tributario, puntos por mejorar, quizás eh, una mayor imparcialidad del Tribunal Fiscal en cuanto a las disputas con las empresas mineras y que los temas sean, digamos, los puntos que levanta la autoridad tributaria sean pues, más sensatos y entendiendo un poco la operación minera y el contexto en el cual se da, ¿no? Eh, pero diría que eso es, ¿no? Eso es lo que hay. Ok. Eh, ¿Cuáles son los principales errores que cometen las empresas mineras al momento de la evaluación de sus contingencias legales? Mm, yo creo que problema de comunicación interno, donde muchas veces hay disputas legales que las maneja el área legal y que no son adecuadamente comunicadas al área financiera. Entonces hay estados financieros que se preparan y que no consideran dichas contingencias, ¿no? Por desconocimiento, por falta de coordinación, ¿no? U otros casos donde existen, sí se toma en cuenta esas contingencias para la contabilidad, pero no se hace un buen análisis, entonces no se efectúan las provisiones que se deben hacer a pesar que el grado de contingencia de ocurrencia en contra de la compañía es altísimo, ¿no? Entonces se espera un poco a veces que llegue el auditor levante el punto, discute con la gerencia y recién en ese momento deciden provisionar algo a pesar que la compañía debió hacerlo sin que el auditor tenga que estar levantando el punto, ¿no? Entonces, yo diría que ese es el principal error, falta de comunicación y falta de un adecuado involucramiento de la gerencia financiera y otro nivel en asegurarse que las provisiones que están en la contabilidad reflejan exactamente el riesgo de ocurrencia de las contingencias para la empresa, ¿no? Ok, y con respecto a una mejora en temas de evaluación y reconocimiento, ¿considera que sería oportuno el trabajo entre el área de contabilidad
el área legal y el área operativa de una compañía minera? Sí, definitivamente, justo es lo que estoy comentándoles, que no sé, pues surge un tema legal que está en la operación minera, inmediatamente pues el superintendente de mina o el que está a cargo de ese asunto que ha surgido en la mina se tiene que comunicar con el asesor legal inmediatamente pues eso tiene que llevarlo a la alta gerencia o dependiendo de la situación al directorio y una vez que se tiene claro el tema, también involucrar al gerente de contabilidad o al personal que va a dar efecto a efecto, digamos, contable a esta situación, ¿no? Si es que amerita, ¿no? Entonces, definitivamente el área operativa con el área legal y con el área financiera tienen que estar muy coordinados sobre este asunto, ¿no? Ok. Eh, ¿Cuáles son los controles clave que recomendaría a las administraciones mineras manejar para una definición certera de provisiones por contingencias? Bueno, justo el tema que estamos conversando primero que exista una adecuada identificación de las contingencias una vez que surgen, que estas contingencias sean oportunamente comunicadas al área legal, que el área legal comunique también formalmente al área financiera sobre el caso, en qué consiste el caso, cuál es el grado de probabilidad que pueda ocurrir en contra de la compañía, una breve descripción del caso sobre de qué se trata, ¿no? Y, y eso, ¿no? Básicamente, ¿no? Y bueno, que el área financiera, una vez que recibe esta información, tenga, digamos, conversaciones con el área legal para entender exactamente el caso y poder dar una valoración sobre el grado, sobre la contingencia, para ver cuánto provisiona, si es que hay que provisionar, y que esta provisión sea, digamos, coordinada con la gerencia financiera o el contralor para que apruebe el registro, ¿no? Esos son los principales controles, creo, ¿no? Ok. En su experiencia, ¿qué políticas podría adoptar la compañía para realizar una correcta evaluación y clasificación de sus contingencias legales? Yo creo que la política tiene que ver con los controles que hemos hablado. Las políticas lo que hacen es, de alguna manera, poner en blanco y negro los controles que tiene una compañía. Las políticas se refieren pues a tener una correcta identificación, una correcta comunicación, una valoración de esa contingencia, ¿no? Que esté alineada con la NIC 37 o la NIC 12 si es un tema tributario, ¿no? Y que digamos, exista pues esta clasificación de remoto posible probable y que todas las revelaciones y registros se efectúen en estricto cumplimiento con las normas internacionales de información financiera, ¿no? Básicamente por ahí van las políticas, ¿no? O sea, identificación oportuna, eh, que exista una comunicación entre las distintas áreas involucradas, legal, financiera y operativa, que se prepare un cuadro de contingencias que resuma la información clave que necesitan las compañías, el área financiera para llegar a una conclusión, ¿no? Que se converse esta conclusión, que se apruebe esta conclusión y que esta conclusión esté alineada con las NICs, con las NIF. Ok. En su experiencia, ¿considera que el trabajo conjunto entre las áreas legales y de contabilidad para la determinación de la provisión de contingencias permite reducir la subvaluación de los mismos? Sí, definitivamente, ¿no? Ayuda, pero no necesariamente
digamos, elimina cualquier riesgo, porque siempre, pues, en tema de contingencias legales, en la medida que sea importante, va a tener un impacto, y muchas veces en estados financieros, ¿no? que tienen, pues, no se ven tan sólidos, donde hay problemas financieros o metas que cumplir, utilidades que reportar, a veces hay cierta rechazo de la gerencia en hacer alguna provisión, a pesar que pueda ser probable, ¿no? Entonces ahí estamos hablando ya de manipulación de estados financieros y de fraudes, ¿no? A pesar de que se sabe que pues, puede existir alguna necesidad de provisionar, las gerencias algunas podrían sentirse tentadas a no hacerlo para llegar a ciertas metas de utilidades que se han comprometido. Entonces, eso sí ayuda, pero no elimina cualquier riesgo de su evaluación. De acuerdo. Nuestra última pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre el actual sistema de apelaciones que poseen las entidades reguladoras, sea SUNAT, UEFA, en las que para realizar una apelación al caso es necesario el pago previo del importe demandado? ¿Cómo debería manejarse contablemente esta situación? Mm. Bueno, sí, pues existe efectivamente este sistema de que para apelar tienes que pagar. Pues, si estamos hablando de situaciones, de casos en los cuales pues, el monto involucrado no es muy alto, no habrá problema en muchas empresas, pero otras empresas, las demandas son millonarias. Entonces ponen en aprietos a las compañías eh, para conseguir los fondos y poder seguir con estas demandas, ¿no? Lo que busca acá es, digamos, se busca es que si tú vas a demandar ante el Poder Judicial estés bien seguro de lo que vas a hacer, porque te va a costar hacerlo. Entonces es un poco un tema disuasorio, ¿no? O sea, te dice, bueno, si tú quieres seguir adelante con esto, es porque tú estás súper seguro de que estás en la razón, y por lo tanto, bueno, pagas, eh, pagas, ¿no? Pero si no estás seguro, mejor no lo hagas porque te va a costar plata. Entonces, de alguna manera, busca disuadir a las empresas de estar llevando todo el poder judicial simplemente por alargar el tema, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma de verlo, no sé si injusto o injusto, válido o no válido, pero es la regulación. Y bueno, una vez que haces ese pago, bueno, ese pago pues tienes que ver si es un activo o no es un activo, ¿no? Si es un gasto o es un activo o un gasto, ¿no? Será un activo si es que, por ejemplo, estamos hablando de una situación, de un caso tributario, y en el caso tributario tú tienes, digamos, más del 50% de probabilidades de ganar el caso. Si tienes más del 50% de probabilidades de ganar tu caso, ¿no? Es un activo, ¿no? Si tienes menos del 50% de probabilidades de ganar el caso, es un gasto, ¿no? Pero bueno, ¿quién define qué tan probable o no? Es mucho juicio profesional, mucho juicio de tus asesores legales, porque es imposible tener una bola mágica y decir, yo tengo 51% de probabilidades de ganar. O sea, es mucho juicio, ¿no? Y el juicio profesional va a definir tu contabilidad. En el caso que no sean temas tributarios, sino que sean temas legales o de otro tipo, el nivel de probabilidad para que pueda ser activo es muchísimo más alto, ¿no? Tienes que tener más o menos un 95% de probabilidades que vas a ganar para que sea un activo. Si no, tienes que registrarlo como gasto, ese pago. Entonces, bueno, 95% de probabilidades de que puedas ganar un caso es bien difícil llegar a esa conclusión, ¿no? Ningún abogado usualmente quiere decirte que tiene ese grado de certeza tan alto. Te dicen, sí, vamos a ganarla, vamos a pelear, pero no te puedo decir que 95%, porque es prácticamente decirte que ya el caso se ganó. Y en el Poder Judicial, al menos en el peruano, es bien complicado tener ese nivel de certeza, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, cuando se tratan de temas diferentes a los tributarios, eh, normalmente se registra como gasto, ¿no? Eso es. Sí, ay, disculpe, doctor Burga,
Si hay una disputa sobre la probabilidad o una diferencia entre el área contable, digamos, y nuestros asesores externos, ¿cuál tendría mayor peso? ¿O es de todas formas presentar cada lado hacia la gerencia? ¿El asesor externo te refieres al auditor? No, el asesor externo, un abogado, ¿no? O un estudio de abogados. Bueno, el abogado usualmente te dice cuál es el grado de probabilidad de la contingencia. Te dice, mira, este es probable que lo ganemos, este es posible que lo ganemos, ¿no? Ellos, en base a su experiencia, en base a su conocimiento, ellos son los que determinan cuál es el grado de contingencia, el grado de probabilidad de la contingencia. ¿No? La gerencia tiene que tomar, digamos, la opinión, ¿no? La opinión de sus asesores legales, porque son sus expertos, para, para determinar cuál es el nivel de provisión. Ahora, este, no necesariamente tiene que coincidir con el experto, pero en la mayoría de los casos sí, porque, digamos, yo veo difícil que un gerente financiero pueda contradecir a un abogado si es que el abogado te dice que va a perder, ¿no? El gerente financiero dice, no, yo voy a ganar, y el abogado te dice, voy a perder. O sea, tendrías que tener muchísimo sustento, muchísima base para poder contradecir la opinión del experto, que es el que conoce el tema, ¿no? Eh, entonces, yo creo que usualmente lo que sucede es que el abogado da una posición y la gerencia lo que hace es tratar de entender por qué ha llegado a esa conclusión el abogado, ¿no? Y de repente le puede dar algunos elementos adicionales al abogado para que siga analizando el caso y de repente el abogado dice, mira, después de todo lo que tú me has dicho, después de toda la información adicional que me has dado, y en base a mi conocimiento me ratifico que esto vas a perderlo, ¿no? Entonces la gerencia, bueno, simplemente tendría que tomar eso como válido, ¿no? Veo difícil que la gerencia pueda decir, mira, el abogado me dice que voy a perder, le he dado toda esta evidencia y pienso que voy a perder, piensa que va a perder, pero yo pienso que voy a ganar. Lo que he visto que ha habido en otros casos es que el abogado le dice, mira, yo creo que tú vas a perder. Entonces, lo que la gerencia hace es busca una segunda opinión. A ver, voy a consultar con otro abogado. Consulta con otro abogado y el otro le dice, mira, yo coincido con tu abogado y creo que vas a perder. Entonces, algunos han ido hasta un tercer abogado y van al tercer abogado y le dicen, mira, yo creo que vas a perder. Entonces, no hay mucha base para que la gerencia diga voy a ganar si consulta a un abogado, consulta a dos, consulta a tres y los tres le dicen que va a perder. Ahora, si alguno de ellos le dice que va a ganar, ¿no? Y dos que van a perder y uno que va a ganar, eh, o sea, tiene que igual, o sea, yo diría pues que usar su mejor criterio, su mejor juicio en base a toda la información que ha reunido para provisionar, ¿no? Porque finalmente la gerencia es la responsable de registrar las provisiones en los estados financieros. Lo que simplemente la gerencia hace es usar al asesor legal para llegar a su mejor conclusión, ¿no? Pero esa mejor conclusión tiene que ser razonable. Sí, listo. Esa era mi consulta. Ujú. Bueno, muchas gracias, señor Burga. Andy ahí, no sé si te ha quedado alguna consultita. No, todo claro. Muchas gracias, señor Burga. Ya, de nada, que le vaya muy Señor bien. Burga, antes que Sí, nos retiremos, no sé si le puedo invitar a prender su cámara, ya, únicamente para nuestra evidencia. de que existo. Sí, sí, sí. Ya, ahí Aquí está. disculpen que estoy entrando por otro medio. Recording in progress. Lista. ¿Ya está? Sí, eso sería todo. Ah, Bueno, bueno, hay que comentarle
Voy a cortar la reunión antes de todo.